Hola, muy buenas. Quedan muy pocos días ya para este domingo la segunda vuelta de las presidenciales francesas y de la misma manera que para los mecenas hicimos un episodio especial hablando de lo que se nos venía encima, ahora que ya tenemos aquí el debate entre si va a ganar Emmanuel Macron y va a revalidar 5 años más la presidencia francesa o la extrema derecha gobernará un país tan importante como Francia, nos hemos traído a Alba Moreno para que nos explique más sobre estas elecciones francesas. Así que hoy en Simple Política, 3 claves de cara a la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. 4 días son los que quedan para que este domingo los franceses voten en segunda y definitiva vuelta en estas presidenciales francesas, que deben decidir si Emmanuel Macron revalida su cargo de presidente de la República Francesa o la extrema derecha con la cara, con el nombre de Marine Le Pen, entra en el Elíseo. Así que para hablar de ello nos traemos a alguien que los mecenas y las mecenas ya conocéis porque estuvimos hablando con ella en el programa especial que hicimos de la clave sobre las elecciones francesas, pero que el resto pues os la presentamos ahora mismo. Alba Moreno, muy buenas, Alba. Buenas tardes, ¿qué tal, Adrián? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo estoy encantadísimo de tenerte aquí. Obviamente los mecenas ya te conocen. Para los que no te conozcan, Alba tiene un podcast elegido en las últimas semanas. Ha estado siguiendo estas elecciones francesas o básicamente la campaña y nos ha explicado un poquito cómo funcionan estas elecciones. Así que 4 días que nos quedan para que los franceses acaben de decidir quién ha de gobernar el país los próximos 5 años, pues obviamente, Alba, te necesitamos para entender estas elecciones, que antes de ponernos a ver esas 3 claves bueno, pues que con las que vamos a tratar de entender las elecciones francesas, déjame que te haga una pregunta bastante directa. Siempre cuando llegan las elecciones y de las más importantes de la historia de los últimos años, ¿qué opinas? ¿Son unas más o estas son trascendentales por algo? Bueno, por supuesto, estas son trascendentales. O sea, yo creo que al final de unas elecciones nunca acaban siendo una elección más. Siempre nos llevamos sorpresas por unas cosas o por otras, pero en esta en especial, Francia se juega muchas cosas. Francia está, y lo veremos ahora, ¿no? Está entre dos modelos muy diferentes de gobierno y que no afectan solo a Francia, sino que afectan a toda Europa. Entonces, no es que afecten solo en el plano nacional, sino que también nos afecta a nosotros muy directamente, ¿no? Desde España. Claro, esa es una de las razones por las que queremos también darle una vuelta a estas elecciones francesas, porque obviamente igual que hicimos con Portugal, igual que pasa con las de Estados Unidos incluso, que nos pillan incluso un poco más lejos, estas elecciones pueden marcar el futuro incluso, yo creo, de la Unión Europea. Depende de quién de los dos vote, porque tú lo has dicho, son dos visiones diferentes, entre otras cosas también de la Unión Europea. Y hablando de dos visiones, vamos con esa primera clave para entender esta segunda vuelta, estas presidenciales que se deciden este domingo. Alba, que le hemos titulado esta primera clave entre el continuismo de Macron y el rupturismo de Le Pen. ¿Por qué es eso? Obviamente es continuismo si gana Macron, porque es más de lo mismo, pero si gana Le Pen es otro mundo completamente Sí. diferente. Sí, totalmente. Bueno, yo lo he titulado también Más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Claro, Porque que viene el coco sería otra, ¿no? Que viene el sí, que viene coco. el coco. Bueno, no, el coco ya está. O sea, ya no vale que viene el coco, ¿no? Ya eso ya Ya. llegó en 2017. Pero sí, al final Francia se está jugando eso, entre dos modelos de gobierno, el continuismo que propone Macron y ese rupturismo de una Le Pen moderada, entre comillas, ¿no? Que ya hablamos de esto en la clave, que se ha mostrado como un perfil mucho más moderado de lo que fue en 2017, pero lo repito, como dijimos en la clave, al final Le Pen sigue siendo la misma, pero se está vendiendo de una forma totalmente diferente. Y es algo que le ha servido muchísimo porque sí que es verdad que muchos estaban diciendo, estamos en el mismo contexto que en 2017, porque al final son ellos dos los que se vuelven a enfrentar en la segunda vuelta, pero para mí no lo es, porque al final
Macron no puede presentarse como una alternativa porque no lo es. O sea, Macron arrastra todo ese quinquenato con esa desafección, con esas políticas que no han gustado nada a los franceses, y Le Pen sí que se está presentando como la única alternativa al gobierno de Macron, y no sé qué pasará, no quiero aventurarme a decir cosas, yo espero que no nos llevemos ningún sustito. No, yo te había traído aquí para que te mojases, ¿eh? O sea, no te Joder, atreves. joder, O sea, Adrián. pero ahora en serio. Por situar también un poco cómo está la película. O sea, pero en plan broma te lo digo, pero ¿no te atreverías a apostarte 10 euros a quién va a ganar? A ver, yo me apostaría 10 euros a que va a ganar Macron, pero Pero tienes eh, miedo de perderlos. sí, tengo miedo de perderlos, porque no lo sé. O sea, es que no sabría decirte, de verdad te lo digo. O sea, los Ujú. apostaría porque obviamente es lo que creo que le hace falta a Francia y a Europa, pero Ya. no lo sé, Adrián. Claro, pero te lo estás apostando, no. Es más lo que quieres que pase, ¿no? No, esto como el que hace una quiniela y le pone a su equipo que gana, pero no porque crea que va a ganar, sino porque me No, encantaría que mi equipo gane. yo creo que va a ganar él. Al final, bueno, Ujú. lo hablaremos ahora, pero Sí, yo creo que al final el voto útil, ¿no? Yo creo que le sí. va a favorecer. Ujú. Una de las amenazas que tiene, eso sí, es que Le Pen, a diferencia de 2017, digamos que ahora es como una candidata presidenciable, ¿no? Quizás sería Sí. eso una de las claves también. Sí, yo creo que en 2017 no se llegó a ver como tal, y se vio en los resultados que al final ella consiguió un 30 y pico en la segunda vuelta y Mm. Macron un 69, puede ser. Ujú. Em, pero ahora los resultados están mucho más ajustados y no descarto ningún sustito. Ya, bueno. Y es que, bueno, ella ha sido muy lista, o sea, ha ido a lo que de verdad les interesa a los franceses. De hecho, ayer veía un gráfico en Twitter, ahora no recuerdo de quién era, pero decía que la principal preocupación de los franceses ahora mismo era el poder adquisitivo, y Le Ujú. Pen ha ido mucho ahí, ha puesto el foco en la economía. También ha suavizado su discurso respecto a Europa, que ya no propone la disolución, ¿no? Ni la salida del euro. Ahora lo que propone, no me acuerdo del concepto exacto, pero era como una Europa de naciones, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que eso parte como ventaja frente a un Macron que no sabemos qué postura va a adoptar, porque ¿qué va a hacer ahora si gana? ¿Va a continuar con estos 5 años de descontento de toda la sociedad? ¿Va a corregir los fallos que ha tenido? ¿O va a centrarse realmente en lo que le importa los intereses? Y Ya. yo creo que ha intentado, bueno, yo creo no, ha intentado ir a por todos, ¿no? Ha metido en su programa todo. Lo decía Emilio Ordiz el otro día muy bien en un artículo para el 20 minutos. Una parte para reducir el descontento que arrastra de estos 15 años, y la otra proponiendo, pues bueno, algunas medidas nuevas para intentar captar a los nuevos votantes, ¿no? Sí, sí, ayer miércoles que hacíamos un episodio sobre el pacto Partido Popular Vox y que citábamos a la analista política Estefanía Molina, que hablaba de cómo Vox últimamente está, por ejemplo, las consejerías que ha escogido en Castilla y León son lo que ella llama las cosas de comer, y un poquito es lo que tú estás diciendo. Le Pen está utilizando también esa estrategia de me preocupo de las cosas de comer, de que tengáis trabajo, de que del día a día de los franceses, igual que aquí Vox lo está intentando hacer a la española. Claro. Claramente me estás dibujando un panorama muy parecido. Sí, es que al final es lo que dijimos en la clave. Le falta a los candidatos, le faltaba al PS y a los republicanos, y yo creo que también le falta en parte a Macron, esa materialización de las propuestas, ¿no? Al Sí, sí. final es como que no están yendo a lo que realmente están pidiendo los franceses, y eso, pues obviamente les va a costar muchos votos. Sí, sí. Por cierto, hablando de votos, vamos con la segunda clave, y es que donde va a estar el meollo es a dónde van los votantes de Jean-Luc Mélenchon. Es decir, esa es la segunda clave de las tres que estamos repasando. La primera es los dos programas casi, casi opuestos entre Macron y Le Pen, y la segunda es que Mélenchon llegó en la primera vuelta a
bueno, a la tercera posición, a casi desbancar a Marine Le Pen, a obtener un 22% de los votos. Y ahora, ¿qué va a pasar con ese 22% de votos? Claro, es yo creo la gran duda, ¿no? de estas elecciones, porque él ha pedido en numerosas ocasiones, o sea, lo pidió el día de las elecciones, o sea, esa misma noche, que no se votara Le Pen y que cada uno era consecuente de sus actos. Y Ujú. también lo dijo el otro día, creo que antes de ayer, no me Sí, acuerdo muy bien. fue el martes, sí, exacto, el Sí, martes por la noche en una entrevista, bueno, por la tarde. Ujú. sí, él dijo lo mismo, repitió que no se tiene que votar a Le Pen bajo ningún concepto, pero en ningún momento pidió el voto para Macron. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Llama al abstencionismo? ¿Qué va a hacer? Y el otro día justo vi un gráfico de una tele francesa que estimaba que el 42% de los votantes de Mélenchon votarían a Macron, el 25% creo, si no me equivoco, te lo estoy diciendo de memoria, a Le Sí, Pen, yo lo vi también, más o menos vas bien, sí, más o y menos. el 33% por ciento votaría en blanco o nulo, o O se sea que abstendría. o se Sí, abstendría justo. Y justo sí. ayer, es que lo estaba pensando antes, hablé con una chica francesa que estuve de intercambio en Francia y justo puso un post en Facebook y estuve hablando con ella Ujú. y me dijo que ella había votado a Mélenchon, que creía firmemente en sus propuestas y que iba a votar a Macron porque tenía responsabilidad por ella, por su país y por sus hijos, porque no quería que sus hijos vivieran en un país destruido, me dijo, por la extrema derecha, pero que para nada apoyaba las políticas de Macron y que pensaba, de hecho, que había hecho una gestión nefasta durante su quinquenio. Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese voto útil, esa responsabilidad. Ujú. Entonces, por eso te decía al principio que veo que probablemente gane Macron, pero es como la gran incógnita, o sea que Sí, vamos sí, a sí. ver. Sí, ayer comentábamos también en el episodio que Macron, Pedro Sánchez tienen algo en común y a otros países de Europa también, que es utilizar la extrema derecha, utilizar ese mensaje, ¿no? Como decía antes, de que viene el coco, como tú dices, pues esta chica que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, voy a votar a Macron porque no me gusta Macron, pero es que la alternativa. Y claro, aquí el riesgo es una viñeta que salió hace muchas décadas en España, que salió un político diciendo o yo o el caos, y entre el público Claro, decía, bueno, pues el caos, ¿no? Porque llega un punto que dice, es que, quiero decir, no, claro, que a lo mejor esta chica, lo que yo me pregunto a esta chica, es verdad que Macron ya no se presenta en 2027, pero ¿qué pasaría con esta misma chica que nos estás diciendo si por lo que sea Macron se volviese a presentar en 2027 y volviese a pasar la misma situación? A lo mejor esta chica ya acabaría un día harta, a lo ya. mejor algún día diría, oye, pues mira, chico, me voy Claro, con Le claro. Pen. Sí, o sea, es que el problema es estructural. Al final, ninguno de los dos candidatos convence, pero al final es lo de siempre, ¿no? Votar al menos malo o al que te parece menos malo, porque lo que decíamos antes, el lobo ya está aquí. O sea, Sí. ya es pararlo para que no entre más. Pero el lobo ya ha llegado, ya llegó hace 5 años. Entonces, o sea, es una situación muy difícil. Ujú. Y hablando ahora, aprovecho también que hablabas de esta chica para, bueno, y sobre todo aprovechar que estás aquí para hablar de la tercera clave. Y es que vamos a hablar de los jóvenes, porque si los votantes de Mélenchon, más allá de que son jóvenes, porque Mélenchon fue primera fuerza, o sea, primer candidato votado entre los más jóvenes, más allá de eso, hayan votado o no a Mélenchon en primera vuelta, los jóvenes pueden ser la clave y especialmente la desafección política entre los jóvenes. Sí, bueno, yo tenía que poner aquí mi puntito Gen Z, ¿eh? También te lo tengo que No, decir. no. Oye, perdona, también te digo una cosa. Si esta generación Z va a determinar quién acaba ganando las elecciones, hay que ponerlo. O sea, Claro, sí, sí, o sea, eh, es que yo lo que he visto durante estas semanas es que Francia es un país totalmente dividido y se observa una desafección política y una polarización sobre todo en los más jóvenes. De hecho, es que en la primera vuelta era como el 58% de los jóvenes de 18 a 24 años que votó, o sea, solo un 58% de los jóvenes. Es una cifra de participación muy baja y yo lo que veo son principalmente tres causas. Primero, que no piensan, que los jóvenes no piensan que el voto sea la vía más efectiva de participación política, pues porque quizá no ven cómo sus intereses se ven representados o prefieren hacerlo de otras formas, esto ya va dentro de cada uno. Pero también observo que se ve muy poca representación
en los políticos que les gobiernan y en sus medidas. Y yo creo que esto es algo que también ha pasado mucho en España, de decir, es que no sé a quién votar porque ninguno de los partidos que se presentan representan yo, lo que yo defiendo, ¿no? Sí, Entonces yo sí. creo que ese es un problema muy grande que tienen los jóvenes franceses. Y luego, por otro lado, obviamente, que cada vez más estamos en una sociedad muy heterogénea y muy diversa, y eso obviamente se refleja mucho en los parlamentos, en las asambleas. Al final estamos viendo cómo están surgiendo otros partidos y están rompiendo con todos los sistemas de partidos tradicionales. Y sobre todo porque, claro, al ser una sociedad más diversa, surgen nuevas necesidades que los partidos no logran cubrir, porque al Claro. final esas necesidades exigen más de lo que ellos proponen o alcanzan a hacer, ¿no? Ujú. Sí, porque en esta situación, a ver, me has recordado dos cosas. La primera, ahora déjame que saque yo la generación millennial, cuando decías que los jóvenes consideran que a los representantes políticos no les representa. El 15M de 2011 en España, precisamente su principal lema Claro, era que no nos representan. claro. Y en ese momento estamos hablando de los jóvenes, por decirlo así, de aquella época. Y la segunda cuestión, lo que tú dices, de la heterogeneidad de la población, me parece súper interesante, porque es verdad que lo hemos visto en la polarización que hay y sobre todo en la fragmentación en muchos parlamentos. No polarización, o sea, polarización también, pero sobre todo el hecho de que haya más partidos políticos en la mayoría de parlamentos. El de España es el ejemplo, o sea, esta legislatura es la que más partidos políticos hay Sí. en el Congreso de los Diputados, eso es evidente. Claro, aquí la cuestión es, si esto de que haya más heterogeneidad y que se buscan nuevas respuestas o más demandas, esto es un problema de que los dos candidatos no saben dar respuesta o del hecho de que en una segunda vuelta solo hay dos candidatos y es imposible encontrar uno que me guste del todo. ¿Cuál? Como representante de la generación Z te lo pregunto. Bueno, es ¿Cuál que de las dos crees que...? yo creo que no, que tampoco se ha molestado en poner el foco en lo que piden las nuevas generaciones, ¿no? O sea, al final yo Ujú. creo que se están dirigiendo a una población, pues, más mayor, con un nivel determinado de formación o tal, pero creo que al final muy pocos partidos se paran a pensar las necesidades de los jóvenes, que al final somos los que vamos a ser el futuro. O sea, que es algo que no he entendido nunca, ni yo creo que lo entenderé. Entonces, yo creo que es más un problema de partidos y no del sistema electoral en este caso. Sí, sí. Bueno, a ver, estoy haciendo un poco de trampas porque mientras estabas comentando, estabas como defendiendo de alguna manera que los jóvenes son el futuro y demás. Claro, yo estoy mirando que realmente la población hasta o sea, entre los 18 que pueden votar y los 24 años en Francia, representan alrededor de unos 10 millones de personas. Y claro, estoy viendo que la población desde los 30 hasta los 65, ya no te digo más adelante, por supuesto, están ya representando pues prácticamente 20, 25, 30 millones, lo estoy calculando así a ojo ahora mismo. Claro, también es la triste realidad de decir, me juego mucho más votos con los millennials y boomers que con los jóvenes, que con los centennials en este caso, Sí, si hablamos de generación. claro, sí, bueno, al final, obviamente es así, pero al final nosotros somos los que vamos a estar ahí, somos los que le vamos a votar en la próxima legislatura. Entonces, Bueno, entiendo lo que Macron no, dices. ¿eh? Bueno, A Macron Macron no, ya le da igual. y a Le Pen tampoco. Claro, Macron dice, bueno, me da igual, yo ya no voy a estar aquí, que se apañe el siguiente. Sí, sí, sí. Además, teniendo en cuenta que su partido es En Marcha, que es súper Su él, no se partido, tiene ¿no? ni que preocupar. Claro, no se tiene ni que preocupar casi de que voten a su propio partido. Claro, si es que cuando se vaya ya está. Hasta luego, Mari Carmen. Me voy con mi Claro, ya está. partido a otra parte. He venido a Exacto. hablar de... De mi Sí, libro sí. y he sido presidente 10 años y al final acaba ganando. Pero bueno, o sea, vamos, que como conclusión tú te apostarías el dinero a que gana Macron, pero abres la posibilidad a que realmente no acabe siendo así. Sí, estoy expectante, ¿eh? O sea, yo no paro de hablar con la gente, de decir qué piensas tú. Yo lo que te he dicho, ¿me la jugaría? Pues bueno, podría apostar los 10 euros, pero tampoco pondría Con todo miedo. el dinero en el fuego, ¿eh?
Bueno, pues lo que sí que vamos a hacer, Alba, es no te pasaremos cuentas, aquí no te vamos a llamar para que nos expliques si has fallado o no, pero sí que te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en Simple Política. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito cómo van a ser estas presidenciales. Nada, a ti por contar conmigo de nuevo. Ya sabes que para mí es un placer y estoy aquí para todo lo que necesites. Genial. Y a vosotros los que nos escucháis, como siempre, recordaros que podéis apoyar este proyecto no solo dando like a cada uno de los episodios, sino también haceros mecenas en patreon.com/simplepolítica. Y nada más, nos escuchamos mañana viernes, traemos historia con Fran, así que no os perdáis el episodio. Un saludo y hasta el episodio de mañana viernes. Adiós.